de lo que está en el drive. Entonces, en el drive, esta tarde, aquí en software, ejemplos, voy a poner 3 carpetas. Aquí están 3 carpetas que tienen los 3 problemas como resueltos. Ahora voy a poner, esta tarde voy a poner el que vamos a resolver de difusión y uno que vamos a resolver de convección. Permítanme simplemente mostrarle qué es lo que vamos a resolver de convección. No, corrido. Vamos a resolver una convección, pero con la convección conocida. Esta es una esquina. Sopla, vamos a hacer así, el fluido y entra por aquí y va a salir por acá. Pero la temperatura de esta pared es distinta a la temperatura de entrada. Entonces, el fluido no solamente gira 90 grados, sino que va a estar afectado por esto. Pero después, esto va a ser la semana que viene, vamos a resolver este. Aquí no tengo la figura, se los dejo. Es una expansión brusca. Sé que la había traído. Ok, vamos a lo que me interesa. Este señor. Aquí tengo yo algunas figuras que es bueno ver una al principio y la después al final. La del principio nos dice cómo es la malla nodal, porque en el examen noté que todavía hay duda con respecto a algo. Y es los nodos y las celdas. Por ejemplo, esta es una figura producto de usar un visualizador que se llama Tecplot. Okay. Cuando se van a dibujar las cosas al visualizador, lo que le interesa son los valores en los nodos. Y usualmente el visualizador dibuja la malla nodal para que tú veas que él está usando lo que tú dijiste, lo que tú usaste. Entonces, estas líneas no definen celdas, sino los nodos. Por ejemplo, si este es un nodo, alrededor de ese nodo hay una celda que no está mostrada allí. Pero cuando yo voy a hacer un balance, a mí lo que me interesa es la celda, no simplemente el nodo. Pero repito, en la visualización, a mí lo que me interesa son las variables en los nodos. Es como si yo dijera, voy a hacer mediciones aquí y quiero dibujar un mapa de temperatura. Entonces, ¿qué represento yo? La temperatura en cada punto donde hice las mediciones. Eso es lo que está haciendo. Y es bueno tener claridad de esa diferencia. Si yo quisiera representar la celda, por ejemplo, aquí a mitad de camino pongo una línea hacia abajo. Y aquí a mitad de camino pongo una línea hacia la derecha. Esas son líneas que representan caras de volúmenes de control. Otra vez, si no se tiene claridad en eso, se puede confundir uno y introducir datos buenos, pero de manera errada en la parte de la tabla. Recuerden, todos esos cálculos que nosotros vimos cómo hacer, revisamos, lo que se presentaron en el examen y tal, esos son cálculos para ilustrar el método, porque nosotros no vamos a hacer esos cálculos se va a hacer el programa, esos cálculos hay que programar.
Ok, vamos entonces, aquí está la parte adaptable. Eso es lo único que yo necesito para unirlo a la parte invariable, compilarlo y ejecutarlo. Cuando yo haga eso, entonces el programa me genera un archivo con los resultados numéricos, ahora lo vamos a ver, y un archivo con los resultados que pueden ser postprocesados gráficamente. También voy a mostrarles justamente un ejemplo de postprocesamiento gráfico con el teclado. Ustedes pueden usar cualquier postprocesador gráfico, porque casi todos aceptan que los datos se suministren en el formato teclado. Y el visualizador viene y lo transforma a su formato. Por eso es que el programa, los datos para ser postprocesados gráficamente, los da en formato teclado. Cuando este programa se una con la parte invariable, se compile, se una y se ejecute, eso es producto de que nosotros en ese momento generamos un ejecutable, el ejecutable se le da y da los resultados. Si yo le doy aquí doble clic, él me va a repetir estos dos resultados. Pero vamos con lo más importante. Vamos a mirar esto entonces. Otra vez, la subrutina adaptable está comentada. Pero poco a poco voy a ir disminuyendo la cantidad de comentarios. Porque como van a ver, se van a repetir. Entonces, este es el nombre genérico, pero ese nombre no significa nada. Lo importante es cómo llamé yo la subrutina adaptable como archivo. ¿Okay? O sea, para el Fortran, la subrutina se llamó adapt, pero cuando yo compilé, yo le di el nombre real. Lo primero tiene que ver con lo que les dije que era necesario estar seguro que no se estaba usando un nombre indebido. En esta COM 4 están los nombres de variables que son compartidas entre la parte adaptable, que es esta, y la parte invariable. ¿Okay? Entonces, si yo escojo un nombre, sería bueno que yo verificara que no estuviera allí. Les muestro dónde está esa. Aquí está esa parte. Déjenme darle. Todo esto son cosas que yo debo respetar. Todas estas variables que están aquí tienen su nombre, su uso en la parte invariable. Entonces, si yo en la parte variable se me ocurre utilizar un nombre de esto, voy a crear un enredo que puede ser fatal, que hace que el programa se detenga o peor, que siga con un error. Y yo di cuenta de porque nunca me advirtió que había un error. Cerraré esto que me interesa. Aquí está la parte invariable.
Esta es la particularidad. Yo no tengo que tocarla. Pero si la quiero tocar, cambiar lo puedo hacer, pero tengo que entender lo que está pasando allá. Es grandísimo. Y aquí voy por la instrucción casi 4000. Viene exactamente 4245 líneas de código. Y eso es nada en comparación con otros programas. Voy a cerrar esto. Ok. Y sigo con esto. Check es una entrada que me permite establecer si yo voy a usar información vía preprocesador. Con el preprocesador es más fácil, pero no se usa todo el potencial. ¿Okay? Entonces nosotros quizá al final miremos, por lo menos abramos el preprocesador para ver qué tiene, pero no nos interesa mucho. Grid, información relacionada con la malla y nombres. Aquí están 3 nombres, ¿ves? El nombre del problema, el nombre del archivo de resultado y el nombre para procesamiento gráfico de este problema en particular. Aquí vamos a dar una serie de datos sobre la malla, número de zonas y de volúmenes de control en cada zona. Entonces, en X se da una sola zona con 5 volúmenes de control. Pero aquí pueden ver, voy a saltarme esta por ahora, en Z o Y, corrijo, en Y, van a haber 2 zonas, una con 5 y la otra también con 5. En X hay una no uniformidad. ¿Qué significa eso? Seguramente, como en X aquí hay una pared, yo quiero que aquí los nodos estén cerca de esa pared. En Y, aquí hay una pared y aquí hay otra pared. Yo también quiero que esté cerca aquí y cerca aquí. Todo eso se puede hacer. Todo eso se puede hacer. Hay herramientas que requieren de la especificación de ciertos parámetros. Con este curso introductorio, cuando nosotros vayamos o decidamos que necesitamos una malla así de compleja, simplemente nos fijamos acá y probamos con eso. Okay. Y dice, ¿ven? Más fina cerca de las paredes. Cuando se trata de malla por zonas, hay una rutina que trabaja el asunto. Entonces aquí pueden ver nombres y malla. Eso fue lo único que se hizo. Pero cuando se dice malla, se está especificando el dominio computacional. En Begin, valores iniciales, propiedades y parámetros. Valores iniciales. Este es un problema de flujo permanente. Entonces, esos valores iniciales constituyen una suposición, ¿okay? La cual nos va a permitir calcular los coeficientes y por ende las ecuaciones, cuya solución la podemos comparar, si es que vale la pena, con la suposición. ¿Okay? Hay manera de hacer eso, que vamos a recordar. Eso a pesar de que hay problemas que solamente requerirían una interacción. Pero es siempre bueno por lo menos hacer 3 iteraciones. ¿Por qué? Porque
el lazo más interno es un lazo, estoy hablando de un lazo computacional, que no es propio del método del volumen finito, sino del método de solución de las ecuaciones discretizadas algebraicas, las cuales son lineales. Hay n métodos para resolver ese tipo de ecuaciones, pero n métodos. Son ecuaciones que aparecen no solamente en ingeniería, sino en muchísimas ciencias. Sistema de ecuaciones algebraicas lineales. ¿Qué significa eso? Ahí no hay derivadas, ahí no hay integrales. Álgebra. ¿Qué significa lineales? Ninguna incógnita está elevado a una potencia distinta. Ahí no va a haber x cuadrado, ni seno de x, nada de eso. Nada de eso. Entonces, la ciencia del saber está llena de situaciones donde hay que resolver ese tipo de sistemas. Entonces, lo que sobran son sistemas o métodos para resolver eso. Ok. Le decimos aquí que a través de los títulos esperamos resolver dos variables, no una como era un problema de conducción, que también es un problema difusivo. Esto sigue siendo difusivo, pero hay difusión de calor y difusión de cantidad de movimiento, con algunas características especiales. Nosotros vamos a calcular finalmente versiones adimensionales, tanto de la velocidad axial como de la temperatura. Fíjense de qué manera se va a calcular una temperatura que me describa en su conjunto la forma del perfil de temperatura. Se va a tomar la temperatura en un nodo, la que se calcula.